Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al aula de química. Soy la profesora Esmeralda Cerda y en este video abordaré el tema tabla periódica, organización y regularidades de los elementos, correspondiente al bloque 2, para que elabores la actividad regularidades de la tabla periódica. Recuerda registrar la fecha, valor del mes, el tema, los aprendizajes esperados, el número y nombre de la actividad de esta semana. Los materiales que necesitarás son tu cuaderno, hojas de máquina, pueden ser blancas o de colores, plumas, colores, regla, pegamento y no olvides tu tabla periódica. Las dos evidencias que se solicitan son la infografía que se adjunta como el anexo 1 y la tabla periódica coloreada y con los nombres de las familias. Para ello necesitas descargar el anexo 2, puedes dibujarlo en tu cuaderno o imprimirlo para que lo colorees. En el apartado 3 viene lo que realizaremos en la clase sincrónica, para que lo tomes en cuenta. Antes de iniciar con la explicación del tema, ayúdame respondiendo lo que conoces sobre la tabla periódica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo están organizados los elementos químicos en ella? ¿Qué significan las letras y los números que acompañan a cada elemento? ¿Qué información nos proporciona acerca de los elementos? ¿Qué relación hay entre la configuración electrónica y la familia a la que pertenece cada elemento? Bien, comencemos. La tabla periódica es una clasificación ordenada, sistemática y útil de los elementos químicos. Sirve para observar las propiedades físicas y químicas de los materiales. Hoy se conocen 118 elementos, 92 de los cuales son naturales. Los demás se han sintetizado en laboratorios y se les llama elementos sintéticos o artificiales. Varios fueron los intentos de organizar los elementos en una tabla. Previamente, Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos conocidos hasta ese momento. En 1817, Johann Dubereiner descubrió que los elementos con propiedades semejantes pueden estudiarse agrupándolos en ternas o triadas, en las que el elemento central tiene una masa atómica aproximadamente igual a la media aritmética de las masas atómicas de los otros. Posteriormente, en 1864, John Newlands, en colaboración con John Courtois, publicaron que si se clasificaran los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas, dejando el hidrógeno, después de colocar 7 elementos en el octavo, se repetían las propiedades del primero. Debido a la distribución con la escala musical, se le llamó Ley de las octavas de Newlands. Después de varias modificaciones, en 1871, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó otra tabla en la que diseñó un cuadro compuesto por 7 filas y 8 columnas. Al conjunto de elementos en la fila vertical lo llamó familia o grupo, por tener propiedades semejantes. La tabla periódica actual está organizada en 7 filas horizontales, que se denominan periodos, y 18 filas verticales de familias. A los elementos que pertenecen a las familias 1 y 2 y de la 13 a la 18 se les llama elementos representativos y se identifican como familias A. En la infografía que se adjunta como anexo 1 viene toda la información que debes conocer de la tabla periódica. Por ello, es importante que la copies en una hoja de máquina, o bien puedes utilizar 2 hojas para vaciar la información, pero luego unirlas con pegamento y posteriormente agregarla a tu cuaderno. Ahora te explicaré cómo vas a utilizar el anexo 2, el cual es una tabla periódica en blanco para que colorees y escribas los nombres de las familias, como se describe a continuación. Haciendo un paréntesis, quiero comentarte que la imagen de tabla puedes imprimirla o copiar la escala en tu libreta, tomando en cuenta el tamaño para que puedas escribir legiblemente el nombre de los grupos. Una vez que tengas la tabla, colorea como se indica en esta imagen e integra los cuadros donde se describen los grupos de elementos. Ahora registra. En la primera columna se encuentran los metales alcalinos. Estos elementos generalmente reaccionan con el oxígeno y con el agua y se combinan con elementos no metálicos. El hidrógeno está en color morado porque se clasifica como no metal, aunque en ocasiones se comporta como metal.
La familia de los metales alcalino-térreos se encuentran en la segunda columna y los elementos de este grupo son menos reactivos que los alcalinos, pero se queman en el aire si se les calienta. Por esta razón, uno de sus muchos usos es la elaboración de fuegos artificiales. Los metales de transición, coloreados en color celeste, son un grupo de elementos metálicos que presentan las propiedades típicas de estos, como son la dureza, maleabilidad, ductilidad y buenos conductores de la electricidad. Sus propiedades físicas y químicas son muy diversas y pueden reaccionar con muchos otros elementos para formar compuestos. En la familia 13 o 3A se encuentran los metales térreos, posteriormente los carbonoideos en la familia 4A, seguido de los nitrogenoides y calcógenos, que son las familias 5 y 6A respectivamente. En la familia de los halógenos se encuentran elementos no metálicos y muy reactivos. Posteriormente, los elementos que se encuentran en la familia de los gases nobles son los más estables y por lo mismo los menos reactivos de todos, debido a que sus capas de electrones están completas. Los lactánidos y actínidos, que están en color rosa, son llamados también de transición interna. Para finalizar, ¿qué otra información nos proporciona la tabla periódica? Ya hablamos de los grupos o familias. Asimismo, recalcar que el número de periodo corresponde al número de capas electrónicas ocupadas por uno o más electrones. A lo largo de cada periodo se va llenando la última capa de electrones. El número atómico, como ya lo hemos planteado anteriormente, es el número entero positivo que indica la cantidad de protones que tiene un elemento químico. La masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un solo átomo y se reporta en unidades UMA. El número de oxidación es el número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto. La electronegatividad se refiere a la capacidad de un átomo para atraer los electrones cuando forma un enlace químico o una molécula. El símbolo químico son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y se derivan muchos de ellos del nombre del elemento, en idioma latín, inglés, alemán o ruso. Y por último, resaltar que la ley periódica hace referencia a las propiedades de los elementos químicos en función periódica de su número atómico. Con esto concluimos el tema de esta semana. Espero que este video explicativo haya sido útil para ilustrar el contenido de la tabla periódica. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma educativa. Te informo que ahora puedes visualizar todos los contenidos del segundo trimestre en mi sitio web de Profa Química, que incluye las actividades semanales, los videos explicativos, materiales complementarios, entre otros. De igual manera te recuerdo en mis diferentes redes sociales. Dale like a mi video y sígueme. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Hasta pronto.